En este tema vamos a plantear algunas propuestas metodológicas para el aprendizaje táctico en el fútbol. Los contenidos que vamos a ver pasarán por unas consideraciones previas para entender el planteamiento de este tema, conocer aquellos niveles de intervención pedagógica apropiados con la metodología que se plantea y vamos a dar algunas estrategias para el desarrollo de una planificación siguiendo las ideas planteadas anteriormente. Con ello vamos a pretender cubrir los siguientes objetivos: conocer las distintas formas de intervención pedagógica adecuadas y dominar las estrategias para el desarrollo de una buena planificación. Las acciones de juego en el fútbol, como deporte táctico que es, no se presentan de manera que se puedan aislar la parte técnica de la parte táctica. Por la misma razón, el proceso de formación de los jugadores no puede presentarse como una secuencia lineal de etapas en la que el jugador debe ir cumpliendo cada una de ellas para pasar al siguiente nivel. Lo que debe guiar nuestra programación es la necesidad de completar un mapa de aprendizaje, pero la forma de completarlo puede tener muchas manifestaciones, tantos como deportistas tengamos. El proceso de aprendizaje debe asegurar en todo momento que el aprendiz trabaje con un modelo de tarea similar al que se va a encontrar en las situaciones reales de juego. Para ello, se pueden distinguir distintas posibilidades de intervención en función de lo que queramos trabajar: la técnica colectiva o la táctica, bien a nivel individual o bien a nivel colectivo, aunque no deben ser seguidas como una hoja de ruta, sino como un puzzle a completar con todas las piezas. Vamos a ver los distintos niveles de intervención pedagógica que podemos utilizar en el aprendizaje de la táctica. El primer nivel de intervención está relacionado con el desarrollo de las habilidades específicas sin ningún nivel de oposición, lo que sería el dominio de la técnica. Aunque son las situaciones educativas más alejadas de la realidad del juego, todos estaremos de acuerdo que una mayor riqueza técnica permite tener un repertorio más amplio para elegir el gesto que voy a utilizar. En este primer nivel se distinguirá el trabajo de técnica individual del trabajo de técnica en colaboración. En el primer tipo de intervención pedagógica, el de la técnica individual, se buscará realizar un ajuste físico de los gestos trabajados mediante tareas en las que trabaja de forma aislada el ejecutante. Dado que el fútbol es un deporte táctico, no se trata de basar todo el proceso de formación en el desarrollo de la técnica, pero sí que es necesario establecer adecuadamente los fundamentos técnicos, vinculándolos adecuadamente a las fases de ataque y defensa, y teniendo en cuenta las características específicas de cada jugador. La segunda forma de intervención pedagógica, también relacionada con el trabajo técnico, es la denominada técnica en colaboración, en la que el ejecutante realiza la tarea con ayuda de algún compañero, pero sin ninguna oposición. Este tipo de intervención permite asentar las relaciones de colaboración antes de interpretar el juego. Las tareas a utilizar se plantearán partiendo de la reducción del juego real, y aunque tienen la característica de que no existe oposición, sí que se puede dar la presencia pasiva de oponentes para facilitar la interpretación de las situaciones por parte de los ejecutantes. Otras formas de intervención pedagógica para adquirir el dominio de la técnica se desarrollarán con un componente de lucha por lograr un objetivo final. Otras formas de intervención pedagógica para adquirir el dominio de la técnica se desarrollarían con un componente de lucha por lograr un objetivo final antes que otro. En ellas, bien de manera individual o bien de manera colectiva, el aprendiz lucha contra otro para alcanzar antes que él una meta, pero sigue sin coexistir al mismo tiempo el ataque y la defensa. Otro nivel de intervención pedagógica estaría compuesto por las tareas en las que aparece
Otro nivel de intervención pedagógica estaría compuesto por las tareas en las que aparecen todas las exigencias de un comportamiento táctico. Hay lucha por un objetivo final y existe una confrontación simultánea de la actividad de atacantes y defensores. Es el nivel de intervención pedagógica que más representa las acciones reales del juego, el nivel táctico. Dentro de este nivel táctico, una primera intervención pedagógica sería la táctica individual. Son tareas en las que el ejecutante se enfrenta solo ante situaciones en las que existe la posibilidad de ataque y defensa, es decir, lo que se denomina las acciones de uno contra uno, y que se consiguen reduciendo la complejidad del juego real. Siguiendo con el nivel táctico, cuando existe la posibilidad de cooperación con el compañero, surge la intervención pedagógica de táctica en colaboración, que es la base para la construcción del comportamiento táctico en el fútbol. Las formas de trabajo en este caso son muy variadas, ya que podemos tener desde las acciones de 2 contra 2 hasta las de 11 contra 11, pasando por todas las posibilidades de juego con superioridad ofensiva o superioridad defensiva. La última intervención pedagógica, que exponemos son las situaciones reales de juego, que permiten la aplicación de los sistemas de juego dentro de las distintas fases del juego, el juego posicional o las transiciones. En estas tareas se busca la reproducción del juego real, aunque se puede variar determinadas normas que provoquen un mayor trabajo en un aspecto técnico o táctico. Si obligamos a los jugadores a jugar solo con 2 toques, se potenciarán aspectos como el control del balón, el desmarque o los apoyos, por citar algunos ejemplos. La tarea del entrenador consistirá en saber utilizar estas intervenciones pedagógicas de manera adecuada, en función del ritmo de aprendizaje de cada deportista, para lo que es necesario detectar lo que Solá denomina los movimientos básicos de la táctica colectiva, cuyo aprendizaje nos va a asegurar que el jugador va a saber responder adecuadamente en las situaciones que se le planteen. Vamos a ver ahora algunas estrategias metodológicas que debemos tener en cuenta en la planificación de nuestro trabajo siguiendo los conceptos anteriores. La primera idea que debe guiar la realización de nuestra programación es que debe realizarse en función del nivel técnico-táctico del jugador y no por su edad cronológica. Es evidente que en la realidad un jugador puede dominar contenidos que teóricamente corresponden a un nivel superior, sin llegar a dominar todas las habilidades de la etapa en que se encuentra. Por lo tanto, el criterio pedagógico de la programación debe ser el comportamiento táctico y en base a ello, el entrenador debe realizar un mapa completo de los contenidos tácticos que el jugador debe aprender, teniendo en cuenta que los contenidos técnicos ya van integrados en la puesta en práctica de los elementos tácticos. Sin perder de vista la filosofía que hemos dicho y con el ánimo de facilitar la ordenación de contenidos, es bueno establecer ciertas pautas por edades y categorías, pero sin que ello suponga que se conviertan en un... Sin perder de vista la filosofía que hemos dicho y con el ánimo de facilitar la ordenación... Sin perder de vista la filosofía que hemos dicho y con el ánimo de facilitar la ordenación de contenidos, es bueno establecer ciertas pautas por edades y categorías, pero sin que ello suponga que se conviertan en compartimentos estancos en los que un jugador no pueda progresar de un nivel a otro en función de su ritmo de aprendizaje. Para secuenciar temporalmente los contenidos y saber por dónde hay que comenzar, hay que tener en cuenta los siguientes aspectos. El primero de ellos es el nivel de experiencia de los jugadores, ya que esto determina claramente lo que ya está aprendido. No es suficiente tomar como referencia la edad cronológica, ya que a una misma edad puede haber niveles muy distintos de experiencia y, por lo tanto, de aprendizaje.
La programación de contenidos no se realizará por la edad biológica, sino por el nivel técnico-táctico del jugador, aunque dada la organización de las competiciones por categorías de edad, hay que hacer un esfuerzo por unir ambas aspiraciones. El uso de deportes reducidos o adaptados a la edad o nivel es una buena herramienta metodológica. A través de modificaciones en los elementos estructurales del juego, como pueden ser el reglamento, el espacio, el tiempo de juego o el número de jugadores, se pueden crear situaciones de aprendizaje que favorezcan el desarrollo de los fundamentos técnico-tácticos. Estas adaptaciones del juego real no deben apartarse de la naturaleza del fútbol, por lo que deben conservar las normas básicas que rigen el funcionamiento de este deporte. Una cuestión muy importante a tener en cuenta en el diseño y aplicación de las tareas encaminadas al aprendizaje táctico es el parámetro temporal. La ejecución de una habilidad táctica en el fútbol está caracterizada por el déficit de tiempo, es decir, la decisión que toma un jugador y la respuesta motora correspondiente a esa decisión debe realizarse en un lapsus de tiempo marcado por la interacción con el contrario, y normalmente ese margen de tiempo es muy limitado. Por esa razón, debe construirse tareas que exijan una lectura de la situación para ejecutar un movimiento en el momento preciso. Pero nos planteamos una cuestión: ¿cómo organizamos los contenidos en función de las posibles intervenciones educativas propuestas? Las tareas propias del nivel técnico tienen una mayor rigidez que las propias del nivel táctico. Pero nos planteamos una cuestión: ¿cómo organizamos los contenidos en función de las posibles intervenciones educativas propuestas? Las tareas propias del nivel técnico tienen una mayor rigidez que las propias del nivel táctico, ya que estas últimas varían en función de la interacción de oponentes y compañeros. Por ese motivo, son más controlables las tareas del nivel técnico y serán más adecuadas en la iniciación, mientras que las tareas interpretativas, es decir, las del nivel táctico, se darán más según vayan adquiriendo experiencia los jugadores. Pero esto no quiere decir que si se trabaja una, no se trabaje la otra. Lo mismo que en la planificación del entrenamiento de la condición física, se van modificando las variables de volumen e intensidad del trabajo en función del momento de la temporada, de la etapa en que se encuentra el jugador o del día de entrenamiento de la semana. En este caso, también se puede manejar la cantidad de tareas de nivel técnico o táctico en función de las mismas circunstancias. Así, teniendo en cuenta que el deportista igualmente dentro de cada nivel variaría el porcentaje de tiempo dedicado a cada posible intervención educativa. En el ejemplo expuesto, las tareas de nivel técnico propuestas para el primer trimestre podrían distribuirse de la siguiente manera: un 35% del tiempo a la técnica individual y un 5% a la técnica en colaboración, evolucionando para llegar al último trimestre con un 20% y un 10% respectivamente. Las tareas de nivel táctico en el primer trimestre podrían distribuir su tiempo en las tres posibles intervenciones pedagógicas del siguiente modo: un 15% para las tareas de táctica individual, un 30% para las actividades de táctica en colaboración y un 15% para las situaciones de juego real, llegando al último trimestre con un 15% para las acciones de táctica individual, un 25% para la de táctica colectiva y un 20% para el juego real. Para realizar la programación semanal se tendría en cuenta la misma evolución y disminuyendo el trabajo de nivel técnico según avanza la semana para ir aumentando el trabajo de nivel táctico. Vale, ya está. Para finalizar el tema, te expongo las siguientes preguntas de control. ¿Serías capaz de elaborar una tarea en variabilidad modificando el tamaño del balón? Y la segunda pregunta es si podrías diseñar un juego para la mejora de la conducción e interferencia contextual.